Hola a todos y a todas, me llamo María Pardo y esto es la Semana Constitucional. Una semana muy acontecida, la última semana de votaciones en comisión en el Consejo Constitucional, así que hartas cositas que comentar. Además de ser la última semana de votación, esta semana era la última posibilidad para que los grupos chicos de negociación, de los que les conté la semana pasada, estos grupos temáticos, que eran 4 grupos de que se dedicaron a estudiar y en el fondo conversar para llegar a acuerdos sobre ciertos ejes transversales. Tuvimos este último plazo hasta el día miércoles. El día miércoles se fijó como plazo para que nosotros pudiéramos, cada grupo, presentar a qué conclusiones había llegado. En realidad, el plazo para mandar el insumo era el martes en la noche, pero salvo el grupo en el que yo participé, nadie más mandó insumo propiamente tal. Pero sí tuvimos una reunión a primera hora el miércoles en que evaluamos los resultados y de eso se arrojó que solamente uno de los 4 grupos había llegado a ciertas bases de acuerdo, que la mayoría de los temas más relevantes, más trascendentales, no había acuerdo, sin perjuicio de que se había avanzado en las conversaciones. Y bueno, y por lo mismo eso nos llevó a tomar una última medida porque en el fondo ya no nos quedaban más alternativas. En esa reunión que tuvimos, la derecha nos planteó que, dado que no habíamos llegado a acuerdo en la mayoría de los temas, podíamos firmar unidades de propósito respecto de aquellas cosas, pequeñas cosas contadas con los dedos de las manos, en que había acuerdo y en las demás, bueno, ellos se pondrían de acuerdo entre ellos, que más o menos había sido la amenaza de siempre. La vieja confiable, la vieja confiable de la derecha. Eh, Así que frente a eso decidimos hacer lo siguiente. Voy a poner el clip que sale en la página del proceso constitucional. No encontré el YouTube de mejor calidad, pero en fin, acá les va. Ya, ahí sí. Play. Hemos hecho y seguiremos haciendo todos nuestros esfuerzos para lograr consensuar un texto que permita la existencia de la diversidad que caracteriza a nuestro país, que no excluya a parte importante de las chilenas y chilenos. Quiero decir que me encanta Alejandro Coller. Forma parte también de la Comisión 2. He tenido el honor de compartir mucho con él. Creo que es un gran orador, eh, pero también una gran persona con un gran corazón. Y una de las cosas que más rescato de este proceso es haberlo conocido. Creo que fue una gran decisión, una buena decisión, que él hablara en este momento porque tiene una buena mezcla entre esta actitud dialogante, pero firme también. Y eso, play. Y que, en definitiva, permita superar la Constitución del 80. Pero no ha sido posible. Las negociaciones están estancadas. El Partido Republicano busca escribir una constitución extrema y de un solo sector, como se ha visto en las votaciones de esta semana. Ya, un segundo. Es que eso es lo otro, que las votaciones, como pueden recordar del video anterior, seguían y seguían avanzando y se iban aprobando cosas que ya no son marginales ni son pacíficas, sino que son importantes y que se tomaron buena parte de la cobertura que se le dio al Consejo la semana pasada. Play. Valoramos a ciertos consejeros y consejeras de Chile Vamos que han hecho un esfuerzo por permitir el diálogo verdadero, pero que lamentablemente no ha sido suficiente. Debemos manifestar públicamente a la ciudadanía nuestra profunda preocupación por lo improvisado de muchas de las propuestas, enmiendas que modifican instituciones fundamentales de nuestra República, que han sido escritas y reescritas en los pasillos con una reflexión y análisis insuficiente para la relevancia del tema. Peor aún, sin tomar en consideración ni a los invitados ni a los expertos que han participado de este proceso. Es un poco el resumen de todo lo que había estado pasando hasta el momento, ¿verdad? El nivel de improvisación,
el nivel de no tomar en cuenta nada de lo que sucedió con anterioridad. Tuvimos meses analizando el anteproyecto, recibiendo invitados expertos en el tema, recibiendo la ciudadanía a través de los mecanismos de participación ciudadana, eh, y nada de eso parecía estar teniendo ninguna incidencia en nada. Eh, Estábamos a miércoles y el viernes tenían que terminar las votaciones. Y para nosotros eso era una gran presión y requería un último esfuerzo. Play. Nos encontramos con muchas enmiendas regresivas, mal redactadas y con problemas técnicos gravísimos. Estas son un retroceso para nuestro país. Negar la crisis climática, privatizar los bienes nacionales de uso público, normas ambientales a la medida de las empresas, restarle recursos importantes a nuestras municipalidades y regiones, son sin duda una derrota para todo el país. Con el contenido que nos estamos encontrando, estamos muy lejos de la promesa de un pacto de unidad para nuestro país. Quedan etapas de este proceso constitucional, pero las negociaciones en esta etapa de comisiones se encuentran en un punto muerto y la ciudadanía debe saberlo. Tenemos una serena esperanza en este proceso. Un Chile para todos y todas es fundamental. Debemos, con humildad, aprender de los errores del pasado y mirar hacia adelante. Tenemos una gran oportunidad de establecer las bases de un nuevo Chile con perspectiva de futuro. Dado este contexto. Voy a pausar un segundo. Si se fijan, y creo que esto es muy importante, las palabras del comunicado que se hizo público, el tono, es de invitación, es de apertura, es de hagamos un último esfuerzo. No es de interpelación, no es de una actitud bélica en ningún caso. Estamos preocupados y necesitamos hacer un último esfuerzo. Dado este contexto y con una profunda motivación de responsabilidad democrática, hoy invitamos al Partido Republicano y a Chile Vamos a que todas las bancadas retiremos conjuntamente la totalidad de las enmiendas presentadas. Consideramos que solo así podremos avanzar en la construcción de un acuerdo político transversal para ofrecerle a Chile una mejor constitución. Voy a dejarlo hasta ahí. Eso es lo más importante, ¿verdad? La oferta, la invitación en este momento es decir, retiremos todas las enmiendas, que simbólicamente significa salgamos de nuestras trincheras, ¿verdad? Ya no lo logramos a través de las enmiendas, no logramos ponernos de acuerdo. Y urge que nos pongamos de acuerdo, porque la ciudadanía lo pide, porque del proceso anterior tenemos que aprender algo, porque todo este trabajo no puede haber sido en vano. Y por eso le pedimos a las derechas que hagamos este ejercicio, en que todos y todas retiremos nuestras enmiendas, salgamos de nuestras trincheras, abramos un nuevo espacio, el último, para poder avanzar hacia una constitución transversal. Frente a esa invitación, salió Chile Vamos a decir que no, que les parecía incorrecto, que era contrario a la democracia, que no lo iban a hacer. Pero después de todo, tuvimos una reunión ese mismo día, después del almuerzo, en que nos manifestaron que aun cuando no iban a bajar sus enmiendas, ni iban a aceptar nuestra invitación, sí querían dar una última oportunidad para el diálogo, en una última, digamos, instancia de negociación para ponernos de acuerdo en los puntos que faltaban. Nosotros les dijimos que eso nos parecía que era importante hacerlo, pero que era fundamental que también se tomaran en cuenta las enmiendas que ya habían sido aprobadas, ¿verdad? En materia de contribuciones, en materia de protección del medio ambiente, en materia de objeción de conciencia institucional, hay una serie de temas que la ciudadanía reaccionó rápidamente, criticando, distintas organizaciones sociales también lo hicieron, incluso autoridades de su sector, de la derecha, también reaccionaron en ese sentido. Por lo mismo, nos parecía muy importante que se pudiesen revisar esas cuestiones, que todo estuviera sobre la mesa, al menos respecto a los puntos más críticos. Les preguntamos varias veces, ellos nos dijeron que sí, varias veces, que sí, que lo iban a hacer, que era posible en esta instancia,
digamos, hacer la revisión. Pero eso no fue lo que dijeron en el punto de prensa que les voy a mostrar a continuación, que fue posterior a esa reunión. Fíjense dos cosas. Uno, eso, que negaron lo que habían acordado con nosotros, pero dos, el tono, la postura corporal, el mensaje que se transmite de la actitud frente a nosotros, que a mí me parece súper compleja. Ya, en play. El documento que nos presentó e hizo público hoy en la mañana la izquierda, y que ellos llaman una invitación a que retiremos nuestras enmiendas apelando a nuestra voluntad por alcanzar acuerdos, es inaceptable. Es que, ¿cachai? Que me da mucha risa que dice la invitación para llegar a acuerdos es inaceptable. Es como, caballero, ¿qué? En fin, play. Haber cedido a esa supuesta invitación habría significado darle la espalda a la ciudadanía que nos puso aquí, a nosotros, los consejeros, a hacer una constitución. Pausa. Yo creo que esto es no entender cómo funciona la democracia y el mandato que le da a los representantes la ciudadanía. Porque ese mandato no es estático y no ocurre solamente en un momento determinado en que votan por ti, sino que se va actualizando. Y yo creo que desconocer eso es desconocer el rol que tiene la opinión pública, el rol que tienen las personas, la ciudadanía al final del día, no solamente en el momento de la elección, sino a lo largo del proceso. Yo creo que eso es súper importante y eso es algo que están soslayando. Play. Pese a todo, y haciendo un esfuerzo supremo, atendiendo a los plazos de este proceso. Ojo, pausa, pero ojo, los plazos del proceso los fijan ellos mismos. La reunión de delegados tiene mayoría de la derecha y la derecha maneja el cronograma. Así que tampoco, o sea, si hubieran querido realmente llegar a acuerdos, lo hubieran hecho, hubieran dado más plazo. Pero no fue así, porque esta fue la oferta. Play. Con dolor. Y Con simplemente dolor. para dejar en claro la voluntad que nos anima de buscar y eventualmente. Pausa. Simplemente para dejar en claro la voluntad que nos anima. O sea, no para efectivamente llegar a acuerdos, sino solamente para dejar en claro algo simbólico. Es que nos hemos concedido una nueva oportunidad. Estrecha, cierto, los márgenes no nos permiten más. Se va a crear una mesa negociadora que empezará a sesionar hoy en la noche y continuará su trabajo hasta mañana a las 4 de la tarde. Mañana a las 4 de la tarde se convocarán las comisiones para empezar o continuar la votación que ha sido suspendida el día de hoy. Ya, ¿se fijan? Entonces, un plazo perentorio muy restringido desde las 8 de la noche hasta las 4 de la tarde del día siguiente. Todo o nada, nos ponemos de acuerdo, sí, no, yo si no, chao. 5 personas por lado. Yo fui una de esas personas por parte del bloque de unidad. Y nada, voy a mostrarles solamente un último pedacito más. Acá es cuando la periodista le pregunta a Luis Silva, oye, pero ¿hay algún arrepentimiento respecto de lo yo aprobado? ¿Se puede revisar? ¿Cómo es eso? Y... espérate, ¿dónde estaba? Play. Esto fue lo que respondió Play. Hay una premisa básica y quiero dejarla bien clara. Lo que se ha votado en las comisiones, votado está. El diseño del proceso del Consejo Constitucional contempla 2 etapas, una discusión y votación en comisiones, una discusión y votación en el Pleno. En el Pleno podrán revisarse todas las materias y los temas que hayan llegado allí porque han sido votados, pero en ningún caso vamos a revisar en comisión lo que se ha votado en comisión. Pero es que, uno, ¿cachan el tono? El tono de soberbia
no sé, creo que ahí lo hicieron muy mal con el tono, con la reacción, creo que estaban enojados porque les estábamos pidiendo que nos pusiéramos de acuerdo y eso lo encuentro tan loco. ¿Por qué por qué vas a estar enojado, molesto, porque te están pidiendo que hagas un esfuerzo por el futuro del país? Como primera cosa. Pero como segunda cosa, creo que es importante el fondo del asunto, ¿verdad? Que él dice, me acuerdo patente que yo estaba viéndolo en el celular, eh, dice, lo votado, votado está. Y yo estaba con algunos de los que estuvimos en la reunión en que se fijó cómo iba a hacer esto y qué sé yo, y les preguntamos al menos 3 veces si podíamos revisar aquellas cosas que ya habían sido votadas. Y Luis Silva desconoce el acuerdo y dice, lo votado, votado está, y no es posible volver atrás. Y esto solamente va a ser posible revisarlo en el Pleno. Lo cual es mentira, porque de hecho, para revisar algo en comisión, solo se requiere de la unanimidad de esa comisión respectiva y las comisiones tienen un número de integrantes entre 12 y 14 personas. En cambio, en el Pleno, para hacer revisión de algo aprobado, se tendría que revisar contando con la unanimidad del Consejo, del Pleno, que quiere decir de 50 personas. Así que a mí me parece mucho más complejo revisar en Pleno que en comisión. En fin, eso fue algo que fue uno de los primeros puntos de discusión en la mesa que se instaló a las 8 de la noche. Fue una mesa que no dio frutos, y no dio frutos porque la derecha no estuvo dispuesta a comprometerse con esa revisión de los puntos que a nosotros nos parecían. Y no solamente a nosotros, sino son demandas y son alertas que se levantaron la ciudadanía. Y ahora les muestro el punto de prensa que dimos al día siguiente, en que hablé yo con medio cerebro apagado y el otro encendido, honestamente, porque igual, sea como sea, estuvimos hasta las 3 de la mañana tratando de ponernos de acuerdo. Y bueno, lo que más me alata es que se nos haya acusado a nosotros de intransigentes, que de verdad estoy convencidísima que no lo fuimos porque ofrecimos redacciones de conjunto, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Que lamentamos profundamente que ayer por la noche no haya habido disposición ni compromiso por parte de la derecha de llegar a acuerdos. Anoche ellos no estuvieron dispuestos a revisar y a comprometerse con generar un acuerdo en torno a algunos temas que ya han sido aprobados en las distintas comisiones y que nosotros les manifestamos desde ayer bien temprano y estuvimos manifestando hace semanas que eran muy problemáticas. Estas cuestiones son problemáticas no solamente porque nosotros pensemos que son problemáticas porque la ciudadanía ha considerado que así lo son, porque las distintas organizaciones, colegios profesionales, organizaciones de distintos tipos, personerías de distintos sectores políticos también, incluso una alcaldesa de la UDI, han señalado que generan retrocesos y que son problemáticos. Por lo mismo es que para nosotros nos parecía fundamental que estos temas fueran abordados y que existiese un compromiso. Lamentamos en particular que no haya habido disposición de generar un compromiso para revisar temas tan importantes como lo son la aprobación de la objeción de conciencia institucional. Objeción de conciencia institucional. Me parece que es un tema grave, gravísimo, que tendrá la consecuencia de obstruir aún más el acceso de niñas y mujeres al aborto en 3 causales, además de otras consecuencias bastante problemáticas. Lamentamos profundamente que no haya habido disposición a generar un compromiso para revisar las disposiciones en materia de protección medioambiental que nos parecen muy problemáticas, en particular en lo relativo, por ejemplo, al cambio climático. Por otra parte, nos parece muy lamentable que no haya habido disposición ni compromiso para revisar una materia tan importante como lo es el desfinanciamiento de las municipalidades que se produce a partir de la propuesta acerca de contribuciones. Oye, acá solamente quiero decir que di ejemplos, no eran tantos temas, pero eran temas importantes. Otros temas que estaban dentro de estas cosas que la derecha no tuvo compromiso para generar un acuerdo era esta enmienda, que yo le digo la enmienda Salgan de mi plaza, que va a permitir concesionar bienes nacionales de uso público y dar derecho de propiedad respecto de esas concesiones.
Entonces son cosas que uno dice, oye, es de toda lógica y la ciudadanía lo ha cuestionado, no cuesta nada revisarla. Que se produce a Eso, partir por de ahí. la propuesta acerca de contribuciones. ¿Por qué? Porque finalmente esto va a producir que vamos a presentar las desigualdades que existen en nuestro país. Eso es algo que yo creo que nosotros, ni tampoco Chile, quiere ni merece. Se me cortó el video, pensé que llegaba hasta más allá, pero les voy a contar, porque en verdad si no es muy largo, pero eh, hay otra parte en que se pregunta por la composición de estas personas, quiénes eran los que fueron a negociar, y se cuestiona porque nosotros fuimos en alguna medida con expertos, al menos al primer turno. Eh, yo simplemente quiero aclarar que esa presencia de los expertos fue acordada por todos y todas. Fue la composición del turno de la noche, porque también nos pusimos de acuerdo para que existieran roque y relevo al día siguiente de otros compañeros y compañeras. Y también cuestionar la composición de esa mesa por parte de la derecha, que llegaron 5 hombres. En general es algo que se ve mucho en las instancias relevantes que hay de negociación, de conversación, que las mujeres de las bancadas de derecha no están. Y eso al menos vale la pena, yo creo, cuestionarlo. Bueno, así las cosas, evidentemente, no me estoy riendo de nervio, pero en verdad no es chistoso. Pero evidentemente llegamos al punto de que tuvimos que ponernos a votar cosas en las que no había acuerdo, cosas que eran muy importantes para el país. Se votaron derechos sociales, se votaron los principios más relevantes de la Constitución, se votó una serie de cosas sin que hubiera acuerdo, se votó apurados, eh, entre jueves y viernes fue una locura realmente el nivel de improvisación, la cantidad de veces que llegaron, digamos, las derechas, que se habían puesto de acuerdo entre ellas y llegaban con un papelito y nos decían, mira, esto es lo que vamos a votar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos antes de que partiera la votación. Y con esto voy al último clip. Eh, a nosotros en la Comisión 2 nos faltaba votar el capítulo de Poder Judicial. Ustedes comprenderán que eso no es cualquier cosa, que es un capítulo importante. Y por lo mismo, cuando a las 9 o 8:50 de la noche llegaron con un capítulo completamente nuevo que sustituía en su totalidad al capítulo aprobado por la comisión experta, nosotros les dijimos, bueno, dennos un tiempo razonable, ojalá hasta mañana, porque esto no es cualquier cosa, es un capítulo, el capítulo de uno de los 3 poderes del Estado, y ustedes nos están pidiendo que lo leamos en 1 o 2 horas y listo. Eso no sería justo, no sería serio ni responsable, no solamente para nosotros, sino con el país. Y bueno, el acuerdo de delegados había sido que la versión, digamos, la votación tenía que concluir antes de la madrugada del sábado, por lo tanto, eso quería decir que, bueno, ahí hablaron de cuando salía el sol, no tengo idea, pero finalmente el plazo máximo que señaló el presidente de la comisión era a las 7:50 de la mañana, entonces nos dijo, bueno, entonces juntémonos mañana a las 6:30 de la mañana. Y nosotros les dijimos que nos parecía bien para poder tener tiempo para mirar el capítulo y bueno, en fin, tratar de conversar incluso, qué sé yo. Eso también provocó mucha molestia en la derecha, sobre todo en republicanos, porque a ellos les interesaba más ya votar y chao, porque no, no tenían contemplado que nosotros pidiéramos un poco más de tiempo razonable que pedimos, porque nunca habíamos visto el capítulo, pero de verdad la reacción de ellos fue muy, no sé cuál es la palabra correcta para describirla, pero se pusieron súper locos y igual ahí para mí por lo menos quedó demostrado que
no les interesó nunca el debate democrático, ni les interesó nunca tomarse esto con seriedad, sino que solamente se querían ir a su casa. El último video es sobre ese día que fuimos citados a las 6:30 de la mañana, el sábado, y que pasó algo ya, la guinda de la torta. Éramos la última comisión en funcionamiento, el último capítulo que debía aprobarse, y se empieza a votar estas unidades de propósito que básicamente reemplazaban todo el capítulo de Poder Judicial, y me doy cuenta que al parecer no, lo que ellos nos mandaron el día anterior no era lo mismo que lo que se estaba sometiendo a votación en ese momento. Y ese video estuvo dando vuelta harto durante el fin de semana en Twitter y esas cosas. Pero acaba. Presidente, mandaron una unidad de propósito que fue la que nosotros revisamos, pero esta unidad de propósito es distinta al documento que nosotros recibimos. Entonces no entiendo qué está pasando. Me daba risa porque me daba con toda nervios. honestidad no estoy comprendiendo. Si me permite, presidente, estamos en votación de Sí. la enmienda unidad de propósito 2, cuyo oficio fue enviado Es que a ya los de verdad integrantes de la era- comisión ¿Cómo tanto? Digo yo, ¿cómo tanto? Si a nos las estuvieron toda la semana en esto. 5:18. Y no es el mismo que enviaron en la... Lo mandaron a las O sea, sí, 5:18. la secretaria no tiene nada que ver acá. Puedo dar la enmienda unidad de propósitos número 2. Lo mandaron a las 5:18 de la mañana. suscrita al el documento artículo oficial, y la 154 del sesión estaba anteproyecto para convocada para las sustituirlo 6:30 de la mañana. por el texto que pueden ver proyectado en la pantalla. Sí, muchas gracias. ¿Puedo, presidente? Entonces vamos a dar lectura a cada unidad de propósito antes de votar, consejera. Señora secretaria. Pausa. Lo que me da risa es que el presidente lo que ofrece es básicamente, bueno, ahora vamos a leerlas y con eso se subsana todo. Vamos a modalidad audiolibro y todo ok. Play. Se da lectura entonces a la enmienda unidad de propósitos que Un se... segundo, consejera. Consejera. Sí, a ver, es que solo para entender bien, ayer en la noche nos hicieron llegar una unidad de propósito, se abrió la sesión para el efecto de que nosotros pidiéramos tiempo para estudiar esa unidad de propósito, sin perjuicio que como hicimos ver esa oportunidad, esa unidad de propósito, o sea, ese documento, digamos, no había sido todavía enviado a secretaría ni nos había llegado el documento oficial, sino solamente un documento extraoficial porque no tenía el membrete ni la firma, etc. Nosotros asumimos de buena fe que ese documento era el mismo documento que ustedes iban a presentar, pero no es el mismo documento, entonces por eso no entiendo. Porque yo recuerdo perfectamente porque lo estudié, qué decía en materia de inamovibilidad, cuáles principios incorporaba, y no es el mismo. Entonces, no entiendo nada. No Frustración. entiendo. Consejera. Espérate, y ahora Caslet. porque no suspendimos... hubo cambios posteriores al documento que se le envió, puede que haya una numeración distinta, pero no hubo cambios posteriores al documento enviado. Ya. Es que sí hubo cambios. Hubo cambios. Y a lo mejor a ellos les parecerían cambios menores, pero eran cambios. Y no puede ser que el documento definitivo te lo manden a las 5 de la mañana cuando la sesión está convocada a las 6:30. No puede ser. Lo que le puedo ofrecer, entendiendo que tenemos que terminar de votar a las 7:50, es dar lectura a cada unidad de propósito antes de votar, pero ese documento en todo caso está a disposición de ustedes en el grupo de WhatsApp y me imagino que por correo también, ¿no? Y Desde por las 5 de la correo. mañana. Ya, gracias. ¿Ya? Bien. Señora secretaria. Damos lectura entonces a la enmienda unidad. No, ya, eso, fatal, fatalidad. Y así terminó la última jornada de votaciones en que, como ustedes sabrán, y si no les cuento, se desfiguró completamente el Estado social, la cláusula de Estado social, los derechos sociales quedaron consagrados más como rigidizaciones de un modelo de negocios que solamente beneficia a los más ricos, que como derechos de prestación básica para mejorar las condiciones de vida de las personas.
Se desfiguraron completamente las garantías que permitían dar cumplimiento a la igualdad y a la no discriminación. Se aprobaron capítulos en materia de diseño institucional que presentan serios retrocesos, que son técnicamente muy deficientes, muy deficientes. Se aprobó un diseño del sistema electoral hecho a la medida de las derechas, que permitiría en la práctica dictar una ley que reincorpore, ¿no? Se dice así, el sistema binominal, porque se eliminó el sistema proporcional de del proyecto, se bajó el número de diputados a 138 y se disminuyó la magnitud de distrito, señalándola en la Constitución entre 2 y 6 escaños por distrito. Todo eso prepara el camino para la reimplantación de el sistema binominal, que es algo que luchamos tanto por dejar atrás. Entre otras cosas, son millones de cosas. Se votó en contra de los derechos de niños, niñas y adolescentes, se votó en contra de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, realmente yo estoy muy decepcionada, muy preocupada. Muchos consejeros, sobre todo de la UDI, nos decían, bueno, pero en el Pleno lo arreglamos. Bueno, pero es que para arreglarlo en el Pleno se requiere de unanimidad. Y yo de verdad que no creo que la vaya a ver, o por lo menos lo veo muy difícil, porque eso requiere convencer a todos los republicanos. Y los republicanos parecen estar ordenados, pero no lo están. Son desordenados, no son homogéneos, son muy heterogéneos, muy diversos. Y por eso tienen muchas peleas internas y se nota. Pero en fin, vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos. Esto todavía no se acaba. Y porque creo en la democracia, porque creo en el diálogo, no me voy a restar de ningún espacio, sin perjuicio de que estoy realmente muy decepcionada por lo que ha pasado, sobre todo esta última semana. Ya, entonces suscríbanse a mi canal. Voy a tratar de retomar la regularidad con que estoy grabando la Semana Constitucional para que sea semanal. Coméntenme, cuéntenme qué les pareció este video, compártalo con sus amigos, amigas, y síganme en redes sociales. Me llamo María Pardo Ver con B corta en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Nos vemos, chao.